La pregunta es diferenciar entre biopsia y prótesis de una médula ósea. Biopsia y prótesis. Y prótesis. Siéntense un momento, digo que se sienten porque, por favor, todos se sientan. Listo, vamos, por favor. Ubíquense en su Bueno. respectivos puestos. Bueno, Espérate. bueno, para poder hacer una diferencia, digamos que la más grosa o la más importante ahí, o grande que podríamos tener, es definir conceptualmente entre biopsia y prótesis, y de ahí partimos en la gran diferencia que tienen las dos. La biopsia de la médula ósea es una muestra sólida, ¿sí? Tiene una forma cilíndrica, sacan, digamos, de una u otra forma un tejido completo, parte de tejido, ¿ya? Ya después Luisa pues va a explicar un poco más, ¿sí? El complemento que tiene ahí, de lo que permite hacer y para qué se hace. Y en cuanto al prótesis de la médula ósea, ya es una muestra líquida que normalmente se hace haciendo la punción y aspirando el contenido que hay en la médula ósea, ¿sí? Son, digamos, como las diferencias más grosas. De igual forma ahí colocamos como una imagen que es tomada del Codex Hematología. Una parte de hecho de la imagen donde está haciendo pues directamente la toma de una biopsia. Aquí podemos ver en este cuadro las diferencias más específicas, ¿sí? Entre prótesis y biopsia. Ahí nos acompaña una imagen de un prótesis, específicamente pues como un citológico, en donde la característica más importante en esto del prótesis es que se puede ver específicamente células, ¿sí? A diferencia de la biopsia, que la biopsia, como les dije inicialmente, pues nos muestra un tejido y ahí podemos ver lo que hablábamos previamente con el profesor, que tiene que ver con el estroma, digamos que todo el componente que tiene el tejido, ¿no? Entonces, en esa imagen citológica pueden ver ustedes, por ejemplo, la diferenciación celular que se está dando, ¿sí? Por ejemplo, ahí aparece un metamielocito, un mielocito, de hecho, mielocito a metamielocito, ¿sí? Ya estas células en banda. Entonces muestra como una diferenciación que se va dando a nivel celular. Ya les hablé que en el prótesis el tipo de muestra es líquida, la otra es sólida. La técnica del prótesis es aspiración por aguja, la otra es una extracción con una aguja, que es una trepanación, así se le llama. El enfoque del prótesis es citológico, en el caso de la biopsia es histológico. El prótesis evalúa células individuales y la biopsia, arquitectura y organización del tejido. En cuanto al detalle celular, pues el prótesis es muy alto, porque es citológico. Y en el caso de la biopsia, pues es menor, porque hay mayor detalle histológico. En cuanto a la arquitectura medular, no se evalúa en el prótesis, sí se evalúa en la biopsia. La celularidad global es estimada en el citológico o en el prótesis. Y en la biopsia es muy precisa, ¿no? La utilidad principal, ya pues Luisa nos va a hablar un poquito más como del tema de la utilidad. Aquí pues trajimos como dos imágenes, lo que es una biopsia, lo que es un prótesis, como se ve. La primera imagen es tomada de histología de Ross. Ahí podemos ver una imagen de una biopsia de médula ósea, y en la inferior, lo que ya hablamos, pues es un citológico, un prótesis, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones clínicas? Pues como se analiza esto en casos como la leucemia, el mieloma múltiple, la pancitopenia y anemia plástica. Pues básicamente, o sea, como lo que se busca al analizar la médula pues, y estudiarla, es para confirmar el diagnóstico y cómo ver las alteraciones que tiene, viendo pues cómo medir la cantidad de células y cómo detectar si hay una falla. Pues ahí podemos ver como las descripciones, pues no sé si es como necesario explicarlas, pero pues en caso de que sí,
En el caso de la leucemia, pues tenemos una producción de glóbulos blancos anormales en exceso, entonces se va a buscar hacer un estudio para poder confirmar el diagnóstico y saber como qué tipo de leucemia es, pues para clasificarlo. Y pues también se va a ver qué tan avanzada está. En el mieloma múltiple, pues es un cáncer de las células plasmáticas que producen anticuerpos. Se va a estudiar para nuevamente confirmar el diagnóstico y medir la cantidad de células tumorales. ¿Cuáles son esas células plasmáticas? ¿Son células del plasma? ¿Por qué? ¿Qué memorar? ¿Cuáles son las células plasmáticas? ¿Las del plasma? Es que me preguntó. ¿Dónde está? Acá. Confirmar el diagnóstico, la cantidad de células tumorales. ¿Alguien me puede decir? ¿Las células plasmáticas son células del plasma? Son los cosas. Pues en este caso son las inmunoglobulinas. Estaba hablando, pues, pero son proteínas, específicamente. ¿Sí? ¿Las células plasmáticas son proteínas? No, sino que está hablando, por ejemplo, de que en un caso de células plasmáticas que producen anticuerpos. Ya, pero sería proteínas, no creo que sean células. Pero será como por, simplemente para que no se lleven en el plasma en células. Sí. Se les llama a algunos tipos de células productoras de anticuerpos, células plasmáticas. Son originarias de los linfocitos. Claro, sería más enfocado como a linfocitos. De origen linfocito B. Bueno, entonces en la participenia, pues que hay una disminución de glóbulos rojos y blancos y plaquetas. Pues nuevamente, o sea, como que el estudio general se da para confirmar el tipo pues, de antecedente que tenemos y pues si hay una infección, falla medular o pues, por medicamentos, etc. La anemia plásica es una enfermedad donde la médula ósea deja de producir células sanguíneas suficientes, entonces se va a realizar una biopsia para ver cómo de cierta forma si la médula está vacía o pobre en células. Pero no me queda claro cuál es la diferencia entre pancitopenia y anemia plástica. Parece muy parecido. Pancitopenia es una disminución de glóbulos rojos. Pero la pancitopenia normalmente es global, ¿no? O sea, globaliza diferentes tipos celulares. Ya, ¿Diferentes tipos celulares o todos? la pancitopenia, todos. Sí, aquí están leucos, glóbulos rojos, ¿sí? Y la Y anemia la anemia plástica. plástica es más enfocada a glóbulos. Glóbulos rojos. No es suficiente, o sea... O sea que se afecta particularmente en gran medida la línea roja. Se ve exactamente la anemia plástica. Bueno, en la actividad clínica, pues igual como lo que dijo Diego, es como lo que vamos a evaluar. En el proceso de la médula ósea vamos a ver el tamaño y la apariencia de las células, en comparación de la biopsia de la médula ósea, que va a analizar cómo están distribuidas y organizadas pues, estas células dentro del tejido. El recuento diferencial pues, tiene la cantidad y la proporción de cada tipo de células sanguíneas en desarrollo, mientras que en la biopsia mide si hay muchas o poca cantidad o si es normal de las células productoras de sangre. Detecta blastos, identifica células inmaduras, aumentadas, frecuentes en leucemia y en biopsia detecta exceso de tejido cicatricial que dificulta la producción sanguínea. El protis, ¿Qué es un tejido cicatricial? Por ejemplo, que producen los fibroblastos, ¿no? Sería más Los como tejidos de... cicatriciales son fibroblastos. No, perdón, fibrinomas y todo eso. Por ejemplo, cuando han habido eventos traumáticos, entendería yo que genera tejido cicatricial. ¿Qué es un tejido cicatricial? Pues me imagino que es como cuando el parénquima es reemplazado por digamos, otro tipo de tejido, ¿no? Sí, o sea, No, un tejido reemplazado por tejido. estómago, pues. O sea, Están tibios, pero no es como un tejido de colágeno, pues cuando hay como una afectación. exacto. Se reemplaza por proteínas fibrosas tipo colágeno. Bueno, la del protis también valora el hierro modular, revisa las reservas de hierro en la médula ósea y además el seguimiento pues, terapéutico, que es para verificar la respuesta al tratamiento, a ver si ha habido una evolución o pues de cierta forma no ha servido el tratamiento. En el caso de la biopsia, identificar médula pobre sin capacidad de producir células sanguíneas, que era lo que habíamos mencionado, o sea, como que si se cumple con el requerimiento de suficientes células o no.
y detecta integración en herencia de entrada de células tumorales como linfoma, mieloma o metástasis. Estas son las referencias. Bien. Bueno, entonces pregunta ya de síntesis. Si yo quiero determinar si la celularidad de la médula ósea de un paciente está bien o alterada, ¿qué opción voy a tomar? No, sin volver a colocar la tabla. Ah, ok. Ya la referencia. Esa es la referencia. Esta no es para ustedes, es para los que están escuchando. Ah, ok. Si yo quiero determinar si una persona tiene la celularidad medular bien o alterada, ¿qué información de dónde debería obtener la información para determinar esto? ¿De una biopsia medular o de un frotis medular? Pongamos la encuesta. Levanten A, frotis medular. B, biopsia medular. C, C, las dos. D, depende. La respuesta correcta es la B. O sea, ellos lo dijeron. ¿Qué es lo que yo veo en la biopsia? Miren. Exacto. Pero en un contexto que evalúa la organización del tejido. O sea que yo puedo ver el tejido, cómo está organizado, y puedo ver su celularidad. Porque la celularidad es la relación entre el tejido hematopoyético y los linfocitos. De eso depende la celularidad. ¿Bien? Pregunta para el público también. Las imágenes que vimos en la introducción inicial histológicas de la clase eran A, una biopsia, B, un frotis. ¿Por qué era una biopsia? Porque se veía que la arquitectura se veía el hueso. ¿En un frotis van a ver hueso? Un frotis, tratar de hacer un frotis con el hueso. No. Muy bien, entonces ahí vamos a ver la biopsia. Listo. Otra pregunta. Si yo quiero reconocer o contar tipos de células específicas dentro de la médula ósea hematopoyéticamente activas, ¿qué debería usar? ¿La biopsia o el frotis? Porque ya, como decía Diego, también hay mayor que detalle. Puedo ver detalles para poder identificar esta célula. ¿Listo? Y ya la última. Mencione una condición clínica en la cual uno debe utilizar biopsia o frotis. Usted no. Leucemia. ¿Anemia es toda la anemia? Entonces, ¿por qué paciente anémico? Ay, biopsia, biopsia. Podría ser la de células falsas. No. Ese es diagnóstico totalmente periférico, ¿no? Megaloblástica es raro, a menos de que pues, no sepa el origen de la megaloblástica. Deficiencia de óxido. Exacto, por eso es periférico, más un diagnóstico periférico más que ir a la médula. Ir a la médula es algo muy invasivo. O sea que cuando usted va a usar ese tipo de muestras porque definitivamente a nivel periférico no tiene certeza de lo que está pasando ahí. ¿Yo lo mencionaron? Mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Pancitopenia. Pancitopenia, en caso de un paciente que todas las líneas celulares caídas, caída la médula, ¿qué está pasando? ¿Ah? Y anemia aplásica. La anemia plástica. Mielofibrosis. Se sospecha mielofibrosis, toca ir a ver si está ocurriendo. Entonces miren que son condiciones muy específicas en las cuales es necesario ir a este tipo de exámenes de laboratorio. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nosotros
Entonces, digamos nosotros. No hay dos C, pasemos al S. Pasemos entonces al 13, entonces. ¿El link ya está pegado? ¿El link ya está pegado? Vamos a colocar música de pasillo. ¿Y las diapositivas ya están ahí? No. Pero las ya las están subiendo, creo. ¿Y tú? ¿Tú con quién eres, José? ¿En qué grupo eres tú? El primer colorante, la hematocilina, es un colorante básico que tiñe estructuras ácidas, como por ejemplo el núcleo, y utiliza una coloración azul y morada, como en la imagen lo podemos ver, como es lo que vemos moradito. Y la coloración eosina es una coloración ácida que tiene estructuras básicas, como por ejemplo el citoplasma, las proteínas, y la podemos observar con una coloración rosada. Bueno, esta es una tinción que nos sirve para observar la morfología general del tejido hematopoyético y la distribución de células hematopoyéticas y adipocitos. Esta tinción es esencial para el diagnóstico de leucemias, mielodisplasias y aplasias medulares. ¿Qué es una mielodisplasia? La mielodisplasia, donde gracias a esta tinción podemos ver una mayoría de células, un predominio de unas células que de otras. Mielo, ¿qué es miel? Mielo es mieloide y significa médula, de cierta manera, ¿no? Displasia. Es una displasia. Displasia. Las células tienen formas como raras. Tienen una forma extraña. Maduración anormal. Pero esas formas raras ahí, ¿qué pueden significar? La invasión por otros tejidos, ¿no? De la médula. Bueno, continuamos con la tinción de Mason. Esta es una tinción que nos permite evaluar la fibrosis tisular. Es tricómica, su nombre es tricómico de Mason, y tricrómico. Okay. Y es tricrómico porque nos permite, gracias a tres colorantes, diferenciar tejidos, especialmente tejidos conectivos y musculares. Y podemos observar el colágeno, especialmente el tipo 1, con una coloración verde o azul, y este nos permite la identificación de fibrosis, cicatrices y alteraciones en la matriz extracelular. Lo podemos ver en esta primera imagen, lo que estoy señalando. También el citoplasma, el músculo liso y las fibras musculares los vemos gracias a una coloración de rojo,
y este nos permite la diferenciación entre tejido muscular y fibras de colágeno. También es el estudio del daño muscular y los vasos sanguíneos. Y los núcleos celulares, la segunda la podemos ver aquí, en la coloración rojo. Y los núcleos celulares tienen una coloración negra o morado oscuro, como lo podemos ver en esta tercera imagen, donde estoy señalando, y este nos facilita la observación de la estructura celular y el estado nuclear. También tenemos la tinción de mieloperoxidasa. Ok, esta tinción lo que hace es que marca la enzima mieloperoxidasa, tanto en médula ósea como en otros tejidos, y que se encuentra presente pues, en los gránulos de los precursores mieloides. Si la detecta y la marca, es donde vemos una tinción de predominio oscuro, como lo vemos aquí en la imagen, que es como moradito o azul oscuro. Y si no la reconoce es porque no está la enzima mieloperoxidasa, y entonces pues no vamos a ver ninguna tinción, y esto nos refleja que va por el lado del linfoide. Si vemos la coloración, refleja que va por el lado mieloide, por el linaje mieloide. Bueno, por otro lado, la tinción de Peirce o azul de Prusia, pues, principalmente es una técnica para poder identificar los depósitos grandes de hierro, ¿sí? Básicamente, esta tinción va a generar que el hierro férico se tiña de un color azul. Como podríamos apreciar, los punticos azules o las fracciones azules grandes serían hierro férico. Principalmente, que nos permite ver, detectar depósitos de hierro en médula y evaluar reservas de hierro en el organismo. Por otro lado, la tinción de Gomori o tinción de reticulina la vamos a utilizar para identificar pues, depósitos de fibras de reticulina, y con ella vamos a poder identificar también grados de fibrosis medular y cambios estructurales en casos, por ejemplo, de enfermedades como la mielofibrosis, ya sea primaria o secundaria. Y ella va a teñir las fibras de reticulina o los núcleos en un color negro. Por otro lado, pues como podemos apreciar, el colágeno lo va a teñir entre un verde oscuro o pues celeste, y el músculo pues va a ser rojo, y el citoplasma lo vamos a apreciar pues como una tonalidad más rosada, y las fibras de reticulina sí se van a teñir en color negro. ¿Dónde estarían ahí las fibras de reticulina? Pues en este caso no nos aparece mucho, pero por aquí arriba, la muestra no las aprecia tanto, muestra más las otras. Y por otro lado tendríamos, ya cerrando, sería la tinción de Giemsa, que con esta vamos a identificar principalmente la morfología de las células sanguíneas, como para poder diferenciar eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y esto también pues es como para identificar etapas de maduración celular y pues conocer la morfología también de las bacterias. Tiene unos reactivos muy necesarios, en este caso van a utilizar alcohol, acetona y cristal violeta. Y ya esas son todas las tinciones que pues les trajimos. Bueno, una pregunta para los que preguntaron. Yo quiero entonces evaluar el contenido de hierro en la médula ósea. ¿Qué tinción sería la que debería usar? ¿Y cómo se vería esa imagen? ¿Se vería azul qué? ¿Oscuro qué se vería azul oscuro? Los depósitos de hierro, las zonas de hierro. Pero un dato es que la de Peirce también se llama azul de Prusia. Y si yo quiero simplemente observar la celularidad en general de la médula ósea, ¿qué debería usar? Y si solamente quiero observar las células hematopoyéticas,
Solamente quiero analizar las células hematopoyéticas. ¿Qué definición sería la más apropiada? ¿Cuál? Giemsa. Muy bien. Y si yo sospecho que un paciente pueda tener una mielofibrosis, ¿qué tinción me daría la mejor información sobre esa mielofibrosis? De Gomori. ¿Cuál? Gomori. Gomori. ¿Por qué Gomori? Porque es la que tiene las tiras de colágeno tipo 3 kilos. Exacto. Entonces, dependiendo de la sospecha clínica, pues se aplican diferentes tinciones y la información puede ser más precisa para unas que para otras. Y eso deben pues tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias. Siguiente grupo. No, 3G. No, ya me cansé. Pasemos al este. Entonces ya. Bueno, muy buenos días. A continuación les vamos a explicar el aspirado de la médula ósea y respectivamente los sitios específicos donde se deben realizar en dependencia a la edad y algunas patologías que presenta el paciente, porque esto va a variar. Entonces, para hablar primero del concepto de aspirado, tenemos que tener en cuenta que el aspirado es una técnica que se va a dar por medio de una jeringa, ¿sí? Donde se va a extraer un líquido, donde ese líquido va a ir directamente por la jeringa y va a permitir ver específicamente la morfología, ¿sí? De estas células, la maduración también y los diferentes tipos de jerarquización de las células hematopoyéticas, la cantidad de blastos, los mieloides, los megacarocitos, y también, digamos, en algunos casos podemos utilizar otros tipos de tinciones, como es el caso de la citometría, ¿sí? Pero la citometría no es una tinción, ¿no? Es una técnica. Bueno, y también tengamos en cuenta, como ya dijimos, que esto va a variar en dependencia al tipo de edad o consecuencia que tenga el paciente. Ahora vamos a empezar a hablar de la principal zona donde se va a realizar este aspirado, que va a ser la espina ilíaca posterior superior. ¿Por qué? Porque acá. Porque la principal razón es que acá vamos a tener una cortical muy delgada. ¿Qué quiere decir cortical? Cortical muy delgada del hueso. Que la cortical es la capa externa del hueso. Entonces, al hacer muy delgada esta cortical, va a permitir que la aguja ingrese perfectamente o con mayor facilidad a la parte medular, y por ende pues se puede hacer la extracción de este líquido con las células. También otra razón por la cual vamos a realizar este aspirado en la cresta ilíaca posterior superior, es porque es más seguro. No hay órganos vitales que puedan estar afectando dicho diagnóstico, dicha práctica. Y también porque, según pues lo que ya habíamos mirado en la clase, acá va a haber una cantidad o abundancia de células sanguíneas,
por ejemplo, porque es médula roja en este caso, ¿no? Entonces, pues acá va a haber mucha más abundancia y más diferenciación, y por ende la muestra va a ser como mucho más valiosa. Ya luego pasando como a las alternativas, podemos hablar también de la cresta celíaca anterior. ¿Por qué? Porque esta la vamos a utilizar cuando que el paciente tenga, por ejemplo, una obesidad, ¿sí? Una obesidad centrípeta, o también algunas lesiones, ¿sí? En este caso, ¿Por qué obesidad centrípeta? porque digamos el paciente no va a poder realizar, por ejemplo, estar en decúbito prono o también decúbito lateral por la gravedad, ¿sí? Porque pues en este caso la cantidad de masa pues va a ejercer una presión frente a los órganos, y también no va a poder facilitar el proceso, y la cantidad también puede variar, ¿sí? Porque pues en dependencia de la posición pues el líquido va a estar en diferente ubicación. Ahora pasemos al esternón. El esternón pues es un sitio también utilizado, pero tiene una diferencia, ¿sí? Que puede tener un pequeño riesgo. ¿Por qué? Porque el esternón es un hueso plano. Al ser un hueso plano es mucho más delgado. ¿Y qué va a provocar esto? El esternón en la parte posterior va a estar en relación al mediastino. Y en el mediastino, como ya sabemos, vamos a encontrar específicamente el corazón y algunos vasos grandes de alto calibre. Entonces, si se realiza mal esta maniobra, ¿sí? Esta punción, pues por ende vamos a poder tener diferentes lesiones de los órganos que están en los mediastinos. O sea que es un pequeño riesgo. Exactamente. Y ya, por último, vamos a pasar a la tibia, en la parte proximal. Acá es importante tener en cuenta de que se va a utilizar específicamente en niños. ¿Por qué en niños? Porque si nos dimos cuenta en la clase del principio, la organización de la médula ósea, a medida que en los inicios, se va a encontrar en los huesos largos, pero en las partes proximales de los huesos largos. Entonces, acá en la tibia proximal vamos a tener específicamente por debajo de la tuberosidad tibial, vamos a hacer este expirado, y cerca a la cara medial interna vamos a encontrar pues mayor cantidad de células hematopoyéticamente activas para poder ser analizadas. Bueno, ahora vamos a pasar pues como a la técnica como tal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos explicarle al paciente lo que se le va a realizar, y debemos decirle también pues que va a ser un procedimiento doloroso a pesar de que se pone anestesia. El primer paso, pues alistar todos los implementos. Esto es una técnica que es estéril, se debe tener guantes estériles, un campo estéril, se debe desinfectar con una solución antiséptica. Normalmente pues se utiliza clorexidina. Se debe tener pues la aguja especial para el aspirado de médula ósea, la jeringa con que vamos a aspirar, y la parte pues donde vamos a poner el frotis como tal. Entonces, lo primero, ya les dije, explicarle al paciente. Se debe ubicar al paciente en decúbito lateral o decúbito prono, como está pues en este caso en la imagen, y se debe colocar pues los guantes, bueno, higiene de manos, guantes, campo estéril, hacer la desinfección bien realizada. Se debe colocar la anestesia local, normalmente es con lidocaína el 1%. La lidocaína debe infiltrar, o sea, debe estar tanto en tejido celular subcutáneo, pues como en la piel y en la parte pues cortical. Eso, como les digo, va a disminuir el dolor, pero no lo va a como eliminar del todo. La punción se debe realizar, como ya lo dijo mi compañero, en la cresta ilíaca postero superior. Ahí se debe introducir la aguja. Inicialmente, pues para nosotros saber que ya estamos en médula, inicialmente va a ser una punción donde se va a sentir pues como la resistencia de la parte cortical del hueso, y luego ya va a ser como cuando entra ya es menos resistente, o sea, mucho más blandito, por decirlo así. Ahí ya sabemos que estamos en médula. La inserción de la aguja se hace con presión y a la vez en forma de círculo. Ya cuando estamos en médula, con la jeringa debemos aspirar entre 1 a 1.5 mililitros, y luego esta muestra es colocada pues en el frotis.
Se debe tener muy en cuenta que al momento de retirar la aguja se debe hacer buena presión con gasa, porque esto va a evitar que el paciente pues tenga un sangrado, y debemos vigilarle ese sangrado. Entonces, en lo posible, no ponerlo de cúbito supino, sino dejarlo de lado para vigilar ese sangrado. Haciendo bastante presión, se coloca pues un apósito que lo sostenga, y pues esperar lo que les digo, vigilar el sangrado. Bueno, gracias. Bueno, pregunta, entonces, si tengo un niño de 3 años, ¿cuáles sitios no serían los más indicados para tomar una muestra de médula ósea? Niño de 5 años, ¿el externón solamente? 3 o 5 años. Ya, de 3 a 5 años. Esternón, cresta ilíaca, trasero superior, cresta ilíaca, Exacto. ¿Sí? Por eso normalmente, ¿cuál es el hueso que se prefiere? El de la tibia. Hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es el razonamiento que lo explicó muy bien el grupo de por qué escogemos justo en ese momento ese hueso? porque en ese momento la tibia todavía hace parte de médula ósea roja. Exacto. Y eso nos reduce un montón de riesgos de usar otro tipo de tejido para obtener la muestra. ¿Listo? Muchas gracias. Grupo 2. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que es la Creo que para que vea que lo tenemos presente. No, pero no, yo no estoy allá. No importa. Bueno, la celularidad de la médula ósea. Entonces, primeramente, como ya vimos previamente en la clase del profe, sabemos que la celularidad es el espacio que van a ocupar esas células hematopoyéticas activas y asimismo los adipocitos en esa médula ósea, que ya sabemos que la médula ósea es el espacio interno compuesto por tejido esponjoso, hueso esponjoso que forma trabéculas. Entonces ahí van a estar ubicadas estas estructuras. Entonces aquí podemos observar tejido óseo, células hematopoyéticas activas y, como vemos, los adipocitos. Entonces, un concepto muy importante que debemos tener en cuenta es que la celularidad va a variar según el estadio de edad en el que esté la persona. Entonces, supongamos, en un recién nacido, vemos que la celularidad va a ser del 80 al 100%. Como dijimos anteriormente en clases, pues un infante o un recién nacido va a necesitar altas demandas de esta producción de elementos no formes, ya sean los glóbulos rojos, elementos formes, ya sean los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, porque están en plena etapa de desarrollo y su crecimiento es rápido. Y como apenas se están adecuando a respirar por sí mismos, entonces es importante que se tenga esa suplencia de eritrocitos, que sabemos que transportan el oxígeno. Entonces vemos que va disminuyendo conforme aumenta la edad. Suponga, aquí vemos el ejemplo de un niño de 9 de 0 a 9 años que baja al 60 hacia el 80%, y esto vemos porque conforme vamos aumentando la edad, nuestra demanda hacia estas células va disminuyendo, porque no es lo mismo el desarrollo metabólico de un adulto al de un niño. Entonces vemos que estas células hematopoyéticas pues van disminuyendo
en cuanto a cantidad y se van a estimular factores hacia las células mesenquimales para la producción de adipocitos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de los ancianos de 70 a 79 años donde su celularidad es baja, pero como dijimos anteriormente, o sea, no es que sea malo, sino que va a depender también de la edad. Supongamos, si vemos esta celularidad en un niño, vamos a evidenciar pues que es un problema grave, ya que vemos una disminución muy notoria en cuanto a su celularidad de células hematopoyéticas activas. Pero como ya dijimos, esta pues función hematopoyética de las células no es que se quiten sí la función, sino que van a disminuir en cantidad estas células y va a predominar lo que es el tejido adiposo. Fíjate, ahí tengo un problema. ¿A quién le hago caso? ¿A lo de arriba o a lo de abajo? A lo de abajo. Pero me estaba explicando lo de arriba. Entonces, mayores de 70 años, de 30 a 40. Quedamos con eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener aquí en estas placas, vamos a ver lo que es pues una placa donde se ve una hipercelularidad. Como vemos y evidenciamos aquí, pues hay muy poco tejido adiposo y vemos que hay muchas células hematopoyéticamente activas. Aquí en una normocelularidad vemos que es como tal un equilibrio entre las células hematopoyéticas activas y el tejido adiposo. Y aquí ya una hipocelularidad, que aquí ya vemos una gran cantidad de tejido adiposo y poco de tejido hematopoyético. Igual aquí no podemos evidenciar si hay como tal una enfermedad o una patología, porque sabemos que eso es dependiendo de la edad. Y por ejemplo, pues esto en un niño puede ser muy normal, pero pues digamos en este caso una hipocelularidad en un niño pues sería algo anormal. Entonces ya aquí entramos a lo que son pues como tal darle nombre a esto. Entonces vamos a tener la hipocelularidad, entonces vamos a tener que es significativamente por debajo del rango esperado. Entonces sabemos que esto es un rango que pues ya tenemos establecidos, como lo que es en los niños, tenemos del 90 al 100%. Entonces vamos a ver que si este rango disminuye de lo esperado, vamos a tener una hipocelularidad. Aquí como ejemplos tenemos una anemia aplásica. Vamos a tener que la anemia aplásica es un fallo en la médula y este como tal no me va a generar la cantidad que necesito de células sanguíneas. Entonces esto me va a ayudar, me va a llevar a una pancitopenia, si no estoy mal. Entonces la pancitopenia es como tal una disminución de como tal eritrocitos, linfocitos y plaquetas, o sea todos por igual, todos disminuyen. Esto lo tenemos en una anemia plástica. Ya tenemos como tal daño por quimioterapia o radiación. Entonces lo que vamos a tener es que cuando se dan estas prácticas, como lo puede ser en un cáncer, lo que me va a hacer es como tal inactivar la médula ósea y por eso vamos a tener como una hipocelularidad. Ya después seguimos a la normocelularidad, que va a estar dentro de los rangos que ya tenemos establecidos y pues va a indicar un equilibrio sano entre este producto y la demanda. Y ya, la hipercelularidad. Entonces vamos a tener que en la médula ósea vamos a tener un exceso de estas células en los rangos que tenemos establecidos de la edad. Aquí como tal tenemos ejemplos de la leucemia y la mieloproliferativos. Entonces vamos a tener que estos son unas proliferaciones anormales de las células. Vamos a tener de que esto me va a llevar como tal a una citopenia, que esto ya es como unos rangos específicos. Entonces podemos tener que en la sangre vamos a tener eritrocitos bajos o leucocitos bajos, pero nunca los tres. Puede llegar a 0,1 o 2. Y la gran diferencia entre estas dos es que la leucemia me va a llevar a una proliferación, pero de estas células inmaduras. En cambio la mieloproliferativos ya son células maduras. Y tenemos ya la hemolisis severa, que lo que va a pasar es que como tal en la periferia se van a dañar estos eritrocitos. Entonces lo que va a hacer es que nosotros podemos tener una hipercelularidad normal, o sea fisiológica. ¿Qué puede pasar? Digamos, si tengo una anemia, lo que va a hacer es que va a aumentar esa producción de la médula ósea, entonces por ende este va a aumentar su hipercelularidad y va a ser pues hipercelular. O tenemos de pronto sangrados agudos, que este también me va a ayudar para eso, y así es la hipercelularidad. Y eso sería todo, no sé si tienen preguntas al respecto. ¿Preguntas? Yo les tengo una a ustedes. Si uno tiene sospecha una médula hipercelular en un paciente, va a estar hipercelular.
¿qué aproximación, qué muestra tomarían? ¿Un frotis o una biopsia? Una biopsia. Ajá, ¿por qué? Porque es una vista más histológica, entonces se podría ver lo que sería el estroma, pues el parénquima, las células, el tejido adiposo, entonces es como una vista más específica y detallada. Y esta es una pregunta para todos. Si yo tengo una invasión de la médula ósea por un tejido externo que reemplaza la médula se puede considerar hipocelular, normocelular o hipercelular. Hipocelular. ¿Por qué hipocelular? Porque hay una cantidad de células hematopoyéticas muy activas. Porque lo que uno habla de hipocelularidad, hipercelularidad, normocellularidad es del componente hematopoyético, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos una displasia, está siendo reemplazado el tejido hematopoyético por otro tipo de tejido y eso genera un estado hipocelular de la médula, del hematopoyético. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Sonríeme, sonríeme. Eso. Whisky. Bueno, nosotros vamos a explicar trasplante de células madre hematopoyéticas, autólogo o halógeno. Entonces, primero tenemos el concepto de que es el trasplante, pues de estas células hematopoyéticas se van a querer trasplantar lo que son las células madre para diferentes patologías. Entonces, clínicamente se puede hacer en patologías hematológicas como tenemos leucemias y linfomas, falla medular o enfermedades genéticas. ¿Qué es lo que se quiere hacer con este proceso? Lo que se quiere hacer es, dependiendo de la patología, repoblar la médula. Por ejemplo, en una falla medular, nosotros vamos a querer repoblar la médula, otra vez con células hematopoyéticas. En una leucemia, vamos a querer poblar la médula de células hematopoyéticas normales. Entonces, resumidamente, ¿cómo se hace básicamente? Y ya pasamos a lo que son los procesos. En el mecanismo fisiológico tenemos que pues, nuestras células madre hematopoyéticas van a tener unos receptores CXCR4 que van a ser atraídos por las quimoquinas de CXCL12 que están siendo producidas por el endostio por las células CAR. Este es como el planteamiento básico para pues, poder entender lo que va a seguir, que son los diferentes procedimientos. Tenemos lo que es el trasplante autólogo. En estos se extraen las mismas células madre del mismo paciente. ¿Cómo se va a hacer? Primero se movilizan por los GCSF, que son factores estimulantes de colonias de granulocitos. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Lo que hace es que se le inyecta al paciente por medio de fármaco, se le inyecta. Y esto va a cambiar el ambiente de los nichos, va a cambiar el ambiente de nuestro nicho óseo. Lo que va a hacer es que al cambiar este ambiente, las células LT van a empezar a despegarse, por así decirlo, de nuestro nicho, lo que nos va a permitir recolectarlas y en este momento se hace lo que sería la recolección, que es la aferesis. Cuando ya tenemos nuestras células LT, estas van a criopreservación y ya se hace la quimioterapia. ¿Por qué se hace la quimioterapia? ¿A quién se le hace la quimioterapia? Al paciente. ¿Por qué se hace la quimioterapia después de recogerlas? Pues porque como sabemos la quimioterapia va a dañar, pues va a ir a matar y dañar tanto a las células buenas como a las células malas, por eso las tenemos que recolectar antes de. Después de ya hacer la quimioterapia, ya se le hace una reinfusión y ahí está lo que llamamos el injerto. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos decir que esto es exitoso cuando ya empieza a haber como una repoblación de esta médula de células hematopoyéticas. Normalmente se mide más que todo por el porcentaje de neutrófilos. Bueno, el trasplante halogénico es cuando el paciente va a recibir
células madre hematopoyéticas de otra persona, de un donante compatible. Esto para reconstruir, como reemplazar su sistema hematopoyético. Bueno, primero tenemos el acondicionamiento, que es que el paciente va a recibir quimioterapia y radioterapia, esto para eliminar las células, para que los nichos queden vacíos, para que las células madre hematopoyéticas del donante entren a reemplazar a las anteriores. Y también va a disminuir la defensa, ya sea disminuyendo o eliminando los linfocitos T, que son células de defensa. Esas células de defensa van a reconocer y a atacar lo extraño. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la proteína HLA. HLA, que básicamente va a funcionar como un etiquetamiento de identificación. Entonces básicamente la del linfocito T va a revisar la proteína HLA para saber si la tiene que atacar o no, para saber si es extraño o no. Luego pasamos a la infusión de células madre, en donde bueno, se sacarán la célula madre, se sacará la célula madre hacia la sangre periférica. Básicamente lo que ocurre es que la... Sacar? ¿Qué? ¿La infusión es sacar? ¿Qué? Meter la célula madre, perdón. Hacia la sangre periférica, perdón. Las células madre hematopoyéticas van a estar ancladas al nicho. Esto lo hacen a través de una interacción entre CXCL12, que es una quimioquina, que básicamente es una quimioquina, que una quimioquina es una molécula que atrae células y las lleva hacia un sitio específico. Y también una interacción entre CXCL12 y CXCR4, que es un receptor que va a estar en la superficie de la célula madre hematopoyética. Y entonces, pues básicamente lo que hace se va a administrarle al paciente GCSF, que básicamente lo que va a hacer es activar proteasas que van a romper esa interacción, y entonces lo que hace es que la célula va a perder su anclaje. ¿A quién le estamos aplicando esa molécula? Al paciente. No, porque es halogénico. Como, o sea, ¿a quién se le está? ¿A la GS? ¿A eso? Sí, al donante. No al paciente. No al donante, no. Entonces, GCSF. Y listo, entonces va a tener unas proteasas que va a perder su anclaje. Entonces, la célula básicamente va a soltarse y va a pasar a la sangre periférica. La célula madre hematopoyética se va a recolectar por aferesis, que básicamente es un procedimiento en donde se extrae un componente específico de la sangre y el resto se devuelve. Y también solo las células que tengan el marcador CD34. Luego tenemos el homing, que es básicamente cuando la célula ya está en la sangre, sí, pero tiene que llegar y encontrar... ¿Ahí dónde estamos? ¿En el paciente o en el homing? En el paciente. Homing en el paciente. Entonces, homing es básicamente que la célula ya está en la sangre, pero tiene que llegar y encontrar la médula ósea. Entonces, básicamente la médula produce CXCL12, que es la quimioquinina, y esta va a atraer a la CXCR4, entonces eso va a guiar a que vayan a la médula ósea, las CXCL12. Luego llegan a los vasos de la médula, y por las selectinas, estas se van a disminuir su velocidad, y por las integrinas van a adherirse firmemente. Luego se atraviesa la pared del vaso y entran al tejido de la médula, y entonces se encuentran en el nicho. Luego tenemos el injerto, que básicamente es cuando la célula madre hematopoyética va a tener que interactuar con el microambiente, y esto lo que
Quienes la ayudan son las células estromales y la matriz extracelular, que van a proveer citoquinas como SCF, que le van a decir prácticamente no te mueras, divídete. También TPO, EPO y la IL3, que básicamente es como la que da el impulso inicial, y pues a partir de esto la célula va a proliferar y se va a dividir en sus linajes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el trasplante halogénico y autólogo de células madre? A los compañeros. Pues de que uno es mediante un donante y otro es del propio paciente. O sea, el halogénico es por un donante y el autónomo es por el mismo paciente donante y receptor al mismo tiempo. ¿Y cuál es la dificultad del halogénico? Que no la tiene el autólogo. que tiene que haber compatibilidad. Que puede haber rechazo. ¿De qué? de las células madre. Sí, ¿Quién claro. rechaza a quién? El El paciente rechaza las células madre. Puede haber un rechazo injerto contra huésped. Recuerden que al paciente halogénico primero ha recibido una purga, se llama la purga de quimio, ha matado todas las células del sistema inmune, se espera eso. Y cuando se reinfunden las células madre hematopoyéticas de otro paciente, de otra persona, hay una posibilidad que esas células reconozcan a las células del paciente como extrañas. Y esos nuevos linfocitos comienzan a atacar al paciente. Eso se llama injerto contra huésped. Por eso, un punto muy importante en el halogénico antes de hacerlo, ¿cuál es? Las pruebas de compatibilidad. Asegurar que Las pruebas de compatibilidad. la máxima compatibilidad posible. ¿Sí? Obviamente hay toda una serie de pruebas moleculares, pero siempre hay un pequeño ahí como riesgo de que se dé el injerto contra huésped y el trasplante no sea exitoso, ¿no? Y esa es una de las dificultades del halogénico. ¿Cómo encontramos una persona en el planeta Tierra que sea compatible con nosotros? ¿Sí? La máxima compatibilidad posible. En algunos casos se alcanza, en otros casos por cuestiones genéticas es muy difícil encontrar a un buen donante. Pero ¿cuál es la dificultad del autólogo? Del autólogo, del trasplante autólogo. Las células que se vuelvan ¿Paula? Paula, fuerte Paula. que las células que se están volviendo a ingresar al paciente, ellas pueden seguirse teniendo la afectación, entonces van a seguir produciendo células cancerígenas. Exacto, el problema es que si yo tengo células madre de un paciente que tiene, por ejemplo, una leucemia, una enfermedad medular, es probable que la mutación o las mutaciones persistan en estas células que se recolectan. Entonces, si las vuelvo y las reinfundo, pues va a tener el mismo problema. Para eso ya existen técnicas como es también un screening. Esas células se buscan, las células que no tengan mutaciones, y se seleccionan. Pero como todo es probabilidad que con una sola que pase, vuelve a tener el problema el paciente. Entonces todo tiene riesgos, pros y contras, ¿no? Entonces hay que valorar eso en ese tipo de trasplantes que han evolucionado mucho, tienen muchos éxitos, ¿no? Gracias a toda la tecnología que está detrás, toda la biología, medicina que está detrás de esto, pero siempre atañen un riesgo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a nuestra última parte de la clase. Nos quedó faltando un grupo.